Bien, en reverencia a la palabra de Dios, le doy lectura y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Voy a invitarle que cerremos nuestros ojos. Amantísimo Dios, hemos alabado tu nombre, ahora disponemos este tiempo, Señor. Te pido que tomes en tus manos los siguientes minutos, a cada vida que atenderá, que abra su entendimiento, para que tu palabra, Señor, sea la que traiga alimento. Abre nuestros ojos espirituales para poder entender tu propósito en nosotros. Mi vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bien, los siguientes minutos son cruciales en nuestra vida, hermanos, porque vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Yo le invito a que trate de poner atención, que todos sus sentidos estén atentos a lo que Dios va a hablar. No se me vaya por allá a relajar demasiado. Desobediencia y misericordia. Ese es el tema, desobediencia y misericordia. Estamos viendo lo que es la obediencia. Recordemos un poco que la obediencia es la acción que se sigue de alguien que nos ha dado de una jerarquía mayor. Una vez más, la obediencia es la acción que se da a través de una indicación de alguien que tiene una jerarquía mayor. También Dios nos ha enseñado que la obediencia no es un don. La obediencia no es un regalo de Dios. La obediencia se aprende. Ya vimos ahí en Hebreos 5, 8 y 9, si quieren buscar en su casa. La obediencia se aprende. Usted aprendió a amarse los zapatos. Usted fue a la escuela y aprendió a sumar, a multiplicar. Usted fue y también aprendió a manejar un auto. ¿Cómo aprendió a manejar un auto? Alguien le dijo: mira, súbete, siéntate, acomódate, enciende el switch. Este es el pedal del freno, del acelerador, del clutch. Y usted tuvo que obedecer para aprender, ¿cierto o no? Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Aprendemos en la vida cristiana cuando seguimos las indicaciones de Dios. Aún más, la obediencia es un rasgo distintivo de alguien, de un cristiano que es salvo. Una vez más, la obediencia es un rasgo distintivo de alguien que ha sido salvado. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es salvo, una de las evidencias más contundentes es de que usted sabe obedecer. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: de modo que si alguien está en Cristo, nueva, que dice, criatura es. Bueno, esa criatura que nació de Dios sabe obedecer. ¿Usted tiene hijos? Sí. Cuando usted le da una orden a su hijo, ¿qué espera? Bueno, si es hijo de Dios, nuestro Padre también espera que obedezcamos. La obediencia Dios nos la va a enseñar aquí, en su palabra. Dios te va a decir que hagas cosas. Si las haces, serás un hijo obediente. Si no las haces, serás un hijo desobediente. Y la Biblia enseña en Efesios 2:2 y Efesios 5:22 que los hijos de desobediencia son aquellos que van a ser juzgados por Dios. El apóstol Juan les llama los hijos del diablo. Es fuerte, ¿verdad? Ellos no obedecen. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, algo muy importante que tiene que ver con desobediencia y misericordia. Y para esto vamos a ir al libro del profeta Jonás. Y le voy a invitar que no se me distraiga y que vayamos versículo por versículo. Dice el versículo 1: vino palabra de Jehová, ¿a quién? Jonás significa paloma. Es lo que significa Jonás. Entonces, ¿quién le habló a Jonás? Dios, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí encontramos de que Dios le habla a su profeta. Podemos ponerlo en el plano de hoy, que le habló a un cristiano.
uno así como usted. Obviamente Dios no lo va a mandar a usted a Nínive, pero lo va a mandar a otros lugares. Entonces Dios le habla a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad, capital de Asiria, del imperio asirio. Y le voy a invitar que me acompañe a Nahum, profeta Nahum, capítulo 3, versículo 1. Vamos a conocer un poco de Nínive, que es muy importante conocer esta parte. Nahum, capítulo 3, versículo 1. Porque además de Jonás, Nahum y Sofonías fueron profetas que también conocieron esta ciudad. Qué interesante. Entonces le da a Dios la indicación a Jonás que vaya a la gran ciudad, Nínive. Nínive hoy en la actualidad es la tercera ciudad más importante de Irak, además de Bagdad. Entonces está en Irak, lo que hoy sería Irak. Allí está Nínive. Pero vamos a ver por qué Jonás le preocupó mucho esta ciudad. El profeta Nahum, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos comienza a describir la ciudad de Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Fíjese, qué cosas, ¿no? ¿Cómo era Nínive? Algo así como la ciudad de los sicarios, narcotraficantes y todos los secuestradores. Así era Nínive. Una ciudad que daba temor a llegar ahí. Dice el versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza. Multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres, ¿qué dice? Tropezarán. Qué tremenda ciudad, ¿eh? Habla de mucha muerte. Una ciudad muy violenta. Una ciudad que estremecía. Fíjese, era la capital del imperio asirio, pero una ciudad con muchísima violencia. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos. Fíjese, qué título para una ciudad, ¿no? Era la maestra de los... Había mucha brujería también en Nínive. Que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Entonces, podemos seguir leyendo todo el capítulo 3 de Nahum, y describe una ciudad de mucha violencia. Una ciudad muy difícil. Obviamente no se veía ya el temor de Dios. ¿Cuántos de ustedes han ido a ciertos lugares donde uno entra al pueblo, a la comunidad, y sientas hasta miedo? Que todos te vigilan, todos te observan. Entonces, Nínive era esa gran ciudad de mucha violencia, de fornicaciones, y esto lo sabía Jonás, Nahum y Sofonías. Ellos conocían el contexto de esta ciudad. Pero viene aquí un asunto. Dios levanta al profeta y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Sabe que muchas veces Dios te va a mandar a que vayas a hablarle a aquellas personas que tú piensas que Dios no puede tener misericordia de ellos? ¿Cómo Dios quiere que yo le hable a mi vecino si ellos ni son cristianos? Bueno, Dios mandó a Jonás para que hablara a Nínive. ¿Cómo Dios quiere que vaya a hablarle a mi suegra, a mi suegro, a mis cuñados? Bueno, no está en ti salvarlos. Dios quiere que vayas y les hables. Puede ser una orden de Dios. Vamos al versículo... vamos a Juan, capítulo 5, versículo 43. Perdón, Mateo 5, 43. Entonces Dios le da una orden a Jonás que vaya a visitar una ciudad muy violenta.
Y esto, hermanos, muchas veces nos lleva a nosotros, o Dios quiere recordarnos aquella vez que te mandó a que le hablaras de Cristo, a alguien que tú dijiste no. Dios puede salvar a todos, pero menos a este. Este no, este es malísimo. Pero Jesucristo dice en Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. Amad a vuestros, ¿qué? Aunque fueran tus familiares. Puede ser tu cuñado, tu vecino, tus suegros, no sé. Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Obviamente esto para Jonás, Señor, ir yo a Nínive. Bueno, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos. ¿Y qué dice? Hermanos, nosotros no determinamos quién va a recibir el evangelio y quién sí y quién no. Eso le corresponde a Dios. Él te va a mandar que vayas. Nunca le digas no, Señor, porque el plan es de Dios, no de nosotros. Amén. Vamos a regresar a Jonás, capítulo 1. Téngalo ahí porque vamos a rezar constantemente. Romanos 10:13, se los leo en lo que busca Jonás 1:3. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esto para Jonás era contundente. ¿Cómo quieres que se salven ellos si tú no vas? El versículo 3 de Jonás dice, y Jonás se levantó para obedecer. ¿Hizo eso? No. Fíjese, Dios le da la indicación y lo primero que hace es no hacer lo que Dios le dice. Y esto me hace pensar en aquellos cristianos que Dios les habla y lo primero que hacen es huir. Ah, no, yo no voy. La obediencia es la acción de alguien que te da de jerarquía mayor. Si usted no tiene que obedecer, entonces dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ponga atención. Esto es muy importante. Cuando desobedecemos a Dios, se nos nubla el entendimiento y hacemos y cometemos muchos errores que nos llevarán siempre a alejarnos de Dios. Cuando entramos en desobediencia, comenzamos a minar nuestras vidas y comenzamos a descender cada vez más lejos de Dios. Le digo por qué. Ponga sus ojos, su mirada ahí en Jonás 1:3. Se levantó Jonás para huir de Dios. Pregunta, ¿se puede huir de Dios? ¿Se da cuenta que comenzó a nublarse Jonás? ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Fíjese que los que llegan al punto de desobedecer a Dios es lo primero que piensan. Dios no me va a ver. No, voy a huir de Dios. No le voy a hacer caso. Cuando comenzamos a desobedecer, comienza a nublarse nuestra mente y a pensar cosas que cada vez van a llegar más bajo y más bajo por causa de la desobediencia. Cuando Dios te pida algo a ti, hermano, hermana, es mejor que obedezcas. Porque si tú no lo haces, vas a comenzar a cometer muchos errores y cada vez vas a ir descendiendo más y más. Entonces dice que huyó de la presencia de Dios, lo cual es absurdo. Dice que dice que huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Se da cuenta que va en un descenso? Y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué cosa, no? De Jonás o de un cristiano. Huir de Dios, esconderte de Dios. El Salmos, lo leímos hace rato, 139, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está en todos los lugares, pero el desobediente piensa que puede esconderse de Dios y que puede huir de Dios. Grave problema. Versículo 4.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y eso, por favor, subráyelo, porque quiero preguntarle y comentarle lo siguiente. Muchos cristianos piensan, o hay una enseñanza por ahí, que dice que todas las tragedias y que todo aquello que viene en contra del cristiano viene del diablo, y que tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema. No, eso no es de Dios, repréndelo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién levantó el gran viento en el mar? ¿Dios o el diablo? Y esto nos lleva a pensar que muchas veces podemos estar peleando contra Dios. Porque esa enfermedad que quizás tienes, o ese problema, no es del diablo, es Dios que quiere hablar a tu vida. Pero Jehová hizo, es decir, muchas veces Dios va a utilizar circunstancias en contra de ti para que tú reconozcas que estás desobedeciendo a Dios. Y si tú eres de esos cristianos que comienzan a reprender, cuidado, porque puedes estar yendo en contra del mismo Creador. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Ponte a orar. Señor, esto es por mi desobediencia. Estoy viviendo la enfermedad que tengo por desobedecerte. ¿O por qué lo tengo? A veces vienen conmigo, pastor, venga a orar por mí. Ore porque tengo este problema, no se me quita esta enfermedad. Yo siempre les digo dos cosas. Pregúntale a Dios por qué es. Si es por tu desobediencia o es porque andas mal. Hermano, la gente cuando no tiene problemas nunca se acerca a Dios. Se acerca cuando están bien. Entonces, esto nos lleva a que cuidemos ese principio. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Fíjese, fue Dios. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto es muy tremendo, hermanos. Todo esto, hermanos, nace, ¿por qué razón? Por la desobediencia ¿de quién? De Jonás. Obviamente, si tú eres hijo de Dios, te va a corregir. Y te va a corregir porque tú eres su hijo. Amén. Ve al versículo 5. Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Fíjese que esa palabra miedo es una palabra que habla de alarmarse, de temblar. Imagínense en el mar. Está el viento a 5 o 6 metros, las olas de alto. Y comienza la nave a moverse. La gente estaba lleno de pánico. La palabra miedo viene de fobeo, donde viene fobia. ¿Cuánto le tienen fobia a las alturas? Hay gente que cuando se acerca a una parte alta ni se acerca porque les da un miedo extremo. Bueno, miedo es fobia. Dice que y cada uno clamaba a su Dios. Por allí nos faltó el que dijera: Santo Niño de Atocha, ayúdame. San Martín de Porres. Porque cuando hay fobia, buscas a quien sea para que te salve. Y echaron, y dice el versículo 5, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjese. ¿Sabe que así le pasa al que desobedece? Usted le pregunta: hermano, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. ¿No tienes problemas? No, yo estoy bien. Pero ve a su alrededor cuántos problemas tiene resultado de la desobediencia. Ahora, aquí viene un principio muy importante, hermanos, en el versículo 5. Siempre que desobedeces, vas a afectar a terceros. La desobediencia de Jonás lo llevó a un barco donde había gente que no tenía nada que ver con su problema de desobediencia, que comenzó a sufrir las consecuencias de su desobediencia. En tu caso pueden ser tus hijos, tu esposa, tu hogar. Por estar en contra de Dios y no obedeciendo a Él, tus hijos muchas veces van a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Papá, mamá.
Tus hijos muchas veces sufren porque tú no obedeces a Dios. Y pasan por las circunstancias que están pasando por desobediencia. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Fíjese, no pasa nada, es un problemita, no hay mayor problema. Levántate y clama a tu Dios. Fíjese, le dicen a un cristiano, busca a Dios. Si se da cuenta que Jonás aquí está nublado en su pensamiento, tiene un problema y ni siquiera busca a Dios. Así le pasa a muchos cristianos cuando están en desobediencia. Te duermes. Piensas que estás con Dios cuando Dios te está hablando que estás desobedeciendo. Le dices, no, pues que Dios me va a ayudar. Está en manos de Dios. Pero aquí vemos el caso de que un incrédulo busca a Jonás para que clame a Dios en un problema. Es como contradictorio. Pero sucede cuando alguien está en desobediencia. No busca a Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron, el 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjese. ¿Por qué creen? Porque estaba en desobediencia. Ahora, el tema de la suerte, hermanos, en aquel entonces era parte de la cultura de los que no tenían a Dios, a Jehová como su Dios. Y eran dados, los aventaban y al que le caía, pues ese era. Y según decía los de aquel entonces, que le caía la mala suerte al que estaba en contra de sus dioses, fíjese. Entonces, le cae la suerte sobre Jonás. Vamos al versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Comienzan a interrogar a Jonás, se da cuenta que comienzan a interrogarlo. Ya nos dimos cuenta que el problema eres tú. Ahora dinos quién eres. Dice el versículo 9. Y él respondió, pues no, soy cristiano. Y temo a Jehová. ¿Temía realmente a Jehová? No. ¿Sabe que este tema, hermanos, de la obediencia y desobediencia es un tema muy, muy, muy delicado? Que se toma con mucha liviandad. Él dijo, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Hasta teólogo salió Jonás. ¿Sabe que esto nos enseña algo? Que puedes saber tú mucho de Dios, leer mucho de Dios, conocer mucha teología, pero estar en desobediencia. Puede ser alguien que esté orando todos los días, horas, lees la Biblia, pero no obedeces a Dios. Entonces cuidemos. Lo que Dios demanda de cada cristiano es que obedezcamos. Así como aprendiste a comer, a vestirte, a tender la cama, también aprendas a obedecer a Dios. Salió muy teólogo aquí Jonás. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se los había declarado, fíjese, estaba huyendo de Dios. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo pensar que podemos escondernos de Dios! No podemos entenderlo, hermanos. Deje un apartado ahí y vayamos a Hebreos 12:14 por un momento. Ya Jonás les había dicho a ellos que quería huir de la presencia de Dios por no obedecerle. Cuando el cristiano entra en el terreno de la desobediencia, comienza a minimizar los parámetros de Dios, quitándole su esencia verdadera. ¿Será que Dios puede castigarme? Comienza a decir el cristiano, ¿será que realmente Dios existe? ¿Será?
cuando estás en desobediencia, comienzas a pensar y decir, no, no es para tanto. Dios, no. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, que dice, verá al Señor. Ahora, ¿por qué le doy este texto? Porque si logramos ver detrás de lo que Jonás va desobedeciendo, encontramos a un Jonás que se va amargando. Ahora, Jonás tenía una razón. Nínive era un pueblo muy violento. Él no quería ir ahí. Dice, no voy. Justificado para Jonás, pero no aceptado por Dios. Porque al final obedecemos al que nos da las órdenes. Dice el 15, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y la amargura nace por la desobediencia, os estorbe, y por ellos muchos sean, que dice. ¿Cuántos saben que cuando uno en la casa no obedece, como que se contaminan los demás hijos? ¿Le ha pasado? Usted manda a su hijo por tortillas, el mayorcito, y tiene dos aparte de él. Y le dice, hijo, váyase por las tortillas. Y le dice, no, no voy. Y luego va con el que sigue, hijo, vete tú. Ah, no, mándalo él tampoco quiso ir. Y luego manda al chiquito y tampoco va. Como que se contamina muy rápido el ambiente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque así es la desobediencia. Contamina. Por eso tenemos que aprender a obedecer. Vamos a regresar a Jonás 1:11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba envaneciendo más y más. Fíjese, y esto aquí habla de otro principio. Desobedecer hace que el problema crezca y crezca y crezca cada vez más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Fíjese. ¿Cuántos saben esa frase que dicen que una manzana podrida hay que sacarla para que no contamine a las demás? ¿Ha escuchado eso? Usted tiene en su casa una canasta de manzanas rojitas, muy bonitas y jugosas, pero se da cuenta que hay una manzana que está podrida. ¿Qué hace usted? Quitarla para que no contamine a las demás. ¿Sabe qué es lo que hace Dios en su iglesia con aquellos que no obedecen? Porque esa manzana que no obedece va a contaminar a los demás. ¿Qué dijo Jonás? Écheme al mar. Écheme. Si en tu casa tienes a uno de tus hijos que no se logra alinear después de que tú le hablaste, y no haces nada, te va a contaminar a los demás. Y no lo digo yo, está en la Biblia, está al principio. Si en tu hijo tienes 4 o 5 hijos, y uno de ellos no te obedece, no te acata las indicaciones, y tú ya hablaste, y ya corregiste, y hiciste el problema, tú tienes que hacer algo. Porque si no, te va a contaminar a los otros que tiene al lado. Va a ser igual que los demás. Dice el 12, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Reconoció Jonás que su desobediencia estaba llevándolo a contaminar a los demás. Pero ahora encontramos a Jonás con que hay un poco de honestidad. Reconoció que el problema era él. Versículo 13. Y esto puede dar el tema para disciplinar también en la iglesia. Dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar, dice que siguieron haciendo más y más contra ellos. 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, fíjese, qué paradoja, qué contradicción, o no sé cómo manejarlo. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron? No fue Jonás. Fueron los de la nave, los del barco. ¿Se dan cuenta que mejor ellos clamaron y no Jonás? Entonces clamaron a Jehová, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Vemos a gente que no era cristiana, pero que ahora lo fue al ver lo que estaba pasando. Y una vez más, vemos aquí que se repite el principio que cuando tú no obedeces a Dios, vas a afectar a terceros, a tus hijos, directamente. Cuando Dios contigo te está hablando y hablando, luego a ti cuando les pasa algo es porque tú no obedeces a Dios. Versículo, vamos al 15. Y ahorita que estaba leyendo esto, me lleva a pensar en una historia que me comentaban o que me tocó ver con un pastor. Estábamos y de repente entró una joven que habla con el pastor y le dice, quiero un tipo con el pastor. Y el pastor le dice, bueno, adelante. Le dice ella, la joven, al pastor, soy católica y tengo un novio que viene aquí a la congregación. El novio es cristiano, pero vengo a darle la queja, pastor, de que me di cuenta que él me es infiel. ¿Ustedes creen que a los pastores nos dan las quejas de los que no obedecen? Entonces el pastor dice, ¿cómo? Sí, el joven viene aquí al templo, a su templo. Él es mi novio y me es infiel, el cristiano. Y entonces se asoma por la ventana y dice, el que toca la guitarra es el que toca la guitarra. El pastor no sabe ni qué hacer. Le viene a dar la queja que su joven que toca la guitarra le es infiel a la novia que no es ni cristiana. El pastor tuvo que tomar orden en la iglesia. Y todo esto, bueno, se los comento porque siempre cuando tú desobedeces, Dios va a sacarlo a la luz. Amén. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tiraron al mar la manzana podrida. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Fíjese, el resultado de la disciplina trajo temor a la gente. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero, fíjese, aquí otra vez se repite el principio. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién? ¿Dios o el diablo? Dios. Dios quería corregir en Jonás la desobediencia. Aún no había acabado. Entonces, cuidemos lo que estamos haciendo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Ahora aquí muchos dicen que es una ballena, que fue un tiburón. No dice la Biblia qué tipo de pez. Solo dice pez. Leí un poco y la ballena no puede tragarse a un hombre. No cabe. Es muy corto su cuello. Pero no dejemos ahí, dejemos eso para avanzar un poco más. Entonces, vemos que Dios aún sigue tratando con Jonás. Y Jehová envía un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, que dice, y 3 noches. Ahora ponga atención, vamos al capítulo 2 para ir concluyendo. Porque el tema es que, hermanos, desobediencia y qué? Y misericordia. Ya vimos hasta dónde puede llevarte la desobediencia. Dios envió un gran pez para que tragase a Jonás. Ahora yo le digo a usted, antes que leamos Jonás 2:1, no esperes hasta que Dios envíe un pez para que tú comiences a corregirte. No esperes. No esperes que venga un problema realmente fuerte en tu vida para que ahora digas, sí voy a cambiar, sí voy a obedecer. Dice el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Qué hermoso eso, ¿no? ¿Sabe que Dios siempre ha estado ahí? Siempre va a estar. Nuestro Dios siempre va a estar. Los que nos alejamos somos nosotros cuando no obedecemos. Pero Dios siempre está ahí. Entonces dice que oró, ¿desde dónde? Y esto hace una pregunta, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que lleguemos al fondo del problema? ¿Por qué no corregirnos antes?
¿Por qué tienes que esperar que hasta que pase un asunto fuerte en tu vida tú comiences a cambiar? ¿Por qué no antes? Dice entonces el versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué hizo Jonás ahora? Clamó a Dios en su angustia. Reconoció que el problema que había, el no obedecer a Dios, le acarrió un problema. Versículo 3. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos al 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué le pidió Dios a Jonás? Vete a predicar a Nínive. Y esto enseña algo, que lo que Dios te pidió que hicieras, lo vas a hacer sí o sí. ¿Qué le dice usted a su hijo? Mira, ¿vas por la buena o vas por la mala? Pero de que vas. Y el hijo llora porque le duele, ¿verdad? Pues también si a usted Dios le dijo que tiene que hacer algo, más vale que lo haga por la buena. Y no vaya a caer en un hospital, enfermo o con problemas, para que haga lo que Dios le pide que hagas. Es mejor por la buena, hermanos, ¿o no? Y los que quieren por la mala, pues que Dios los ayude. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y qué interesante este versículo 10. Logro ver ahí, o vemos ahí de Dios su misericordia. Porque imagínense el pez en el mar. Lo pudo el pez a Jonás echarlo fuera en medio del mar. Pero no fue en medio del mar. ¿Dónde fue? En tierra. Qué interesante, ¿no? Aún Dios ahí tiene control de las cosas. Porque el pez lo pudo arrojar a la mitad del mar y también se hubiera muerto ahí. Pues no lo arrojó en el medio del mar, lo arrojó donde Dios le pidió al pez que lo arrojara. ¿Y dónde fue? En tierra firme. Qué misericordia de Dios, que no nos paga conforme a nuestros hechos, sino conforme a sus misericordias. Para concluir, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es lo que yo te diré, le dijo Dios. Y se levantó Jonás y no fue. Aprendió la lección, ¿verdad? La misericordia de Dios para Nínive es que después de corregir la desobediencia, se alcanzó el fruto. Obediencia. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí entendió la lección. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Estaba lejos? Sí, estaba lejos. Pero cuando quieres obedecer, la distancia se hace corta, hermanos. Dios te dice, ve al culto a barrio primero. Y no vas. No esperes que llegues al pez para que luego obedezcas. La misericordia, versículo 6, y ahí concluimos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Bueno, vamos a leer desde el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense, comenzó a hacer lo que Dios le pidió. Llévales el mensaje. Si Dios te pide que le lleves a tu suegra el mensaje, llévaselo. Tú no sabes si Dios la quiere salvar. Le dijo, vendrá un juicio. 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Fíjese, qué hermoso, ¿no? El arrepentimiento. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, fíjese, hasta el gobernador de Nínive. Y se levantó de su silla, obviamente, para haber destrucción. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive, por mandato del rey,
y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. La misericordia de Dios. Dice el 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Sabe que Dios siempre ve cuando la gente obedece? Que se convirtió de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Había juicio para ese pueblo, pero Dios necesitaba a un profeta que fuera a dar el mensaje. No obedeció y tuvo que aprender a obedecer. Vamos a ponernos de pie. Dios es bueno, hermanos. Espero que Dios nos ayude a entender esto y nos evitemos muchos dolores de cabeza, mis hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si tú no nos hablaras? Te pido, Señor, que nos ayudes a no caer en desobediencia cuando tú nos hables, para no caer y llegar hasta el fondo de un pez, para aprender que tenemos que obedecerte. Ayúdanos o ayuda a aquellos que les cuesta obedecerte y ten misericordia, Señor, de nosotros, en Cristo Jesús.